Damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos una vez más. Señor, gracias porque estás en nuestro interior. Señor, te agradecemos también porque buscas abrir un canal desde nuestro espíritu y abarcar nuestra alma y nuestro cuerpo. Señor, en esta tarde nos abrimos a ti, Señor. Amén. Nos abrimos, Señor, a tu hablar, nos abrimos a tu palabra, al fluir de tu espíritu a través de cada uno y cada una de las que estamos aquí esta tarde. Señor Amén. Jesús, gracias. Amén. Amén. Señor Jesús, nos Señor abrimos Jesús. a tu hablar. Amén. Señor Jesús, nos volvemos a ti. Gracias, Señor, que podemos volvernos a tu palabra. Gracias que podemos reunirnos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta reunión de Sí. oración. Bendice, Señor, a las hermanas. Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Amén, Señor Señor. Jesús. Señor Jesús, gracias por Amén. esta tarde. Gracias, Amén. Amén. Señor, porque nos permite reunirnos, Señor. Gracias, Amén. Señor, Amén. porque tu amor es tan grande, Señor. Gracias por Amén. Sí, tu Señor. misericordia, Señor. Esta tarde te Amén. Amén. damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Señor. Gracias por la Amén. Sí, vida de Señor. cada uno, Señor, de los que estamos reunidos esta Amén. tarde, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta semana que empieza. Señor, gracias que podemos Amén. estar juntas, Señor, orando. Señor, poniéndonos alineados a tu voluntad, Señor, buscando esta comunión entre tú y nosotros, entre tú y nosotras, Señor, para poder alinearnos con tu propósito y tu deseo, Señor. Gracias que quieres tú expresarte a través de cada uno de nosotros, cada una de nosotros. Quieres expresarte en la humanidad. Gracias que quieres Amén. hacerlo siendo nuestro contenido. Señor, esta tarde nos abrimos para que tú puedas llenar todo espacio en nosotros. Señor, llenar todos Amén. esos espacios que están llenos de otras cosas, que están llenos del mundo, que están llenos aún de pecado, que están llenos de cualquier otra cosa que no eres tú. Pero tú eres aquel río poderoso que fluye desde nuestro interior, llenándolo todo. Amén. Amén. Gracias que eres un río. Señor, tú eres un río que lo llena todo. Señor Jesús, gracias porque podemos estar reunidos esta tarde. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres esta nueva semana. Señor Jesús, te amamos. Gracias porque tú eres la realidad de todas las cosas positivas. Señor, deseamos permanecer en ti esta semana, que podamos llevar a la experiencia todo cuanto hemos aprendido. Señor Jesús, qué disfrutable es tu persona. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos esta tarde. Gracias, Señor, por tu provisión eterna, Señor. Esta tarde te pedimos que abras nuestros ojos para poder verte, Señor, en todas las cosas. Porque todas las cosas positivas son sombra de lo que tú eres. Señor, la misma creación nos habla de ti. Señor, tu palabra nos habla de ti. Señor, esta tarde estamos hambrientos, hambrientas y sedientas
Señor, para que tú seas la comida a través de tu ministerio maravilloso, a través de tu palabra, a través, Señor, de la porción en cada una de nosotros. Señor, en cada uno de nosotros, en cada una de nosotros, Señor, tú fluyes y tú eres tan rico. Señor, nos abrimos a ti esta tarde. Señor Jesús, para que seas algo disfrutable en la oración, en la lectura del ministerio, en la lectura de tu palabra. Señor, que haya un disfrute de ti esta tarde para cada uno de nosotras. Gracias que tú eres disfrutable, Señor. Gracias que te podemos disfrutar en la palabra, Señor, en la oración, con los santos. Gracias, Señor Jesús, porque tú fluyes abundantemente. Señor Jesús, te amamos, Señor. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que podamos ser Amén. constituidas de ti esta tarde. Señor Jesús, gracias porque tu palabra está llena de tus inescrutables riquezas. Señor, que seamos llenas de tales riquezas que hay en tu palabra, para que en nuestro vivir haya luz, para que nuestro vivir esté lleno de este Cristo en resurrección maravilloso. Señor Jesús. Amén. Háblanos a través de tu palabra esta tarde. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Señor Jesús. Bueno, mis hermanas queridas, vamos a entrar una vez más en el ministerio. Vamos a leer un poco, comentar. La semana pasada, pues estuvimos, gracias a Dios, hemos podido seguir en estas comuniones, aunque han habido conferencias y no es nada malo, al contrario. Ha habido mucha comida para todos y para todas. Y esta semana se viene más otra vez la conferencia, esta fiesta que no me acuerdo cómo le llaman, conmemoración o algo así. Entonces, a pesar de todo esto y pues de toda esta difusión maravillosa, pues podemos continuar un poco en esto. Si quieren, antes de entrar en la lectura de hoy, no sé si alguna de ustedes quisiera compartir algo de lo que recibió durante este maravilloso fin de semana de esta conferencia. Carolina, la hermana Elena, Linda se desconectó, ahorita vamos a ver qué pasó. Pero ¿Qué quisiera manda? compartir alguna de ustedes algo. ¿Pudieras compartir algo de la conferencia? Si recordás algo de la conferencia o algo que te haya gustado de este fin de semana que recibimos. Esta conferencia fue muy disfrutable porque pudimos ver un poquito más acerca de este Cristo todo inclusivo y extenso. Y me gustaba mucho que este Cristo, el Cristo que nosotros tenemos, no es todo lo que necesitamos. No hay otra cosa más que el hombre necesite más que a Cristo. Y el hermano habló de muchos aspectos, pero casi al final una palabra que me gustó donde decía que nuestros corazones aún ya están siendo consolados por medio de la palabra y que lo único que nosotros necesitamos es ir al Señor. Y otra cosa también que me gustó fue acerca de que nuestra vida está escondida en el Señor. Entonces, gracias al Señor porque tenemos la oportunidad en este tiempo de disfrutarle, a pesar de la situación en la que nosotros vivimos, en la que estamos, en este encierro. El Señor ha sido muy fresco para nosotros y creo que ha sido una de las, quizá
oportunidades o donde hemos tenido más oportunidades para poder tocar al Señor. Amén. Amén, amén, hermana. Hermana Elena, ¿usted pudiera o quisiera compartirnos algo de lo que ha recibido durante estos cuatro mensajes que recibimos este fin de semana, hermana? Amén. Yo casi no oí los cuatro, pero me gustó algo también de Colosenses, ¿va? Que Colosenses es un libro que nos dice de la voluntad de Dios. Y me gustó como dice el hermano, ¿verdad? Que realmente deberíamos de leer todo Colosenses nuevamente, ¿va? Porque Dios es un Dios, dice, de propósitos. Y me gusta mucho porque también que Dios debe ser nuestra nueva tierra, nuestra buena tierra, ¿verdad? Y realmente esto es bien maravilloso, ¿verdad? Eh, Dice que la voluntad de Dios es la cosa más grande e importante, porque es un Cristo extenso. Y, y el libro, como les decía, el libro de Colosenses dice que es el monte de Sión, es lo alto. Me gustó porque dice el hermano también que como la manera va de poder entrar, ¿verdad? En lo secreto. Podemos entrar, dice, en los secretos de este Cristo extenso. Dios es un Dios de propósitos. Y amén, porque cuando nosotros miramos esto, ¿verdad? Que Él es un Dios de propósitos. Entonces dice que también me gustaba mucho, dice, porque dice que nosotros vemos sus caminos y llegamos, cuando nosotros conocemos sus caminos, dice, llegamos a conocer a Dios, la voluntad de Dios. Es algo maravilloso porque dice que cuando nosotros lo llegamos a conocer, sus caminos y lo conocemos a Él, dice que es el beneplácito del Señor, ¿va? Y esto es bien rico porque realmente el Señor tiene un beneplácito y me gustó mucho porque realmente este misterio, ¿verdad? De la voluntad es el beneplácito, ¿verdad? Y lo encontramos en el libro de Colosenses. Amén. Amén. Amén, hermanas. Pues qué maravilloso este asunto de este fin de semana, de estos mensajes muy maravillosos. Uno de los cosas que a mí me llamó mucho la atención y me gustó era el asunto de que la manera en que nosotros podemos disponernos al Señor y permitirle que Él avance es por medio de tener mucho disfrute de Él. Así que el Señor está aquí para que mediante le disfrutemos, le permitimos a Él que avance. Uno de los puntos muy prácticos y a lo que éramos animados a, de alguna manera, salir de la mucha o poca teoría que tengamos y llevar esto a una maravillosa práctica. Amén. Entonces, me gustó mucho este, de los muchos aspectos que tocaron nuestros hermanos este fin de semana. Amén. 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 Aleluya. Pues estamos en este libro del Cristo Todo Inclusivo que pues empezamos esta vez o estamos repitiendo, pues ahí sí que gracias al Señor hay comida para que podamos seguir adelante. Entonces, yo en lo personal no me recuerdo exactamente, pero usualmente leemos pues una parte, un subtítulo, ¿verdad? Entonces el segundo subtítulo creo que es este, que dice El centro del plan eterno de Dios. Entonces está ahí en sus pantallas, o si tienen ustedes el libro físico también. Así podemos leer juntas una parte y comentamos. Tengo la Biblia y también tengo acá el libro para que podamos comer y disfrutar entre todos este manjar. Amén. Amén. ¿Lo tiene ahí, hermana Elena? Amén. El Amén. centro del plan eterno de Dios. Amén. El centro del Antiguo Testamento es el templo que está en la ciudad. Este templo fue edificado en esta tierra y esa tierra donde se edificaron el templo y la ciudad es el propio centro de las escrituras del Antiguo Testamento. También es el mismo centro de la intención de Dios.
En la mente de Dios está esa tierra con su templo y ciudad. Amén. ¿Sigo? Amén. Sí, por favor. Si conocemos las escrituras y tenemos la luz de Dios, nos daremos cuenta de que el centro del plan eterno de Dios, hablando simbólicamente, es la tierra con su templo y ciudad. Desde el primer capítulo de Génesis, el Antiguo Testamento siempre considera la tierra como el centro. Siempre menciona algo relacionado con la tierra. Amén. 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 ¿Sigo? Dale, Van a pues, leer. termine. Sigue ahí, pues. ¿Sigo? Sí, hermano. Consideremos el primer capítulo de Génesis. Quizás usted esté tan familiarizado con este capítulo que lo puede recitar, pero es posible que una cosa se le haya escondido. Hay algo muy importante escondido debajo de la superficie del primer capítulo de Génesis. Esto es la tierra. Considérelo, por favor. Según el primer capítulo de Génesis, ¿cuál es el propósito y el objetivo de Dios al crear? No es otra cosa que la recuperación de la tierra. Dios quería recobrar la tierra y hacer algo en ella. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué de la tierra? Había caos sobre la tierra, estaba devastada y vacía, y las aguas del abismo la cubrían. Estaba sepultada bajo las aguas del abismo. Así que Dios vino a obrar, empezó a recobrar la tierra, dividió la luz de las tinieblas y separó las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas que estaban debajo de la expansión. Luego en el tercer día dividió las aguas de la tierra y la tierra surgió de entre las aguas. Fue el tercer día cuando el Señor Jesucristo salió del abismo de la muerte. De modo que se puede ver que esto es un tipo. En el tercer día Dios sacó la tierra de las aguas de la muerte. Con ese tipo podemos entender lo que es la tierra. La tierra es un tipo de Cristo. Amén. Carolina, ¿nos vas a ayudar ahí con lo que sigue, por favor? ¿Qué manda? No, que si Carolina nos ayude con el resto, con lo que sigue ahí de la lectura. Gracias, hermana Elena. Después de que la tierra salió de las aguas, ¿qué sucedió? Toda clase de vida llegó a existir. La hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género. Creo que ahora usted puede ver el cuadro. Después de la resurrección, esto es, después de salir de la muerte, Cristo produjo vida en abundancia. Estaba lleno de vida productiva. Entonces, en esta tierra que estaba llena de vida, fue creado el hombre a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Y a este hombre le fue encomendada la autoridad de Dios. Después de que el Señor salió de la muerte, se produjo una abundancia de vida. Y en medio de esta plenitud de vida fue creado un hombre que era el representante de Dios, teniendo la imagen, la semejanza y la autoridad de Dios. Todo esto aconteció en Cristo como la tierra. Ahora ya conocen el significado de la tierra. La tierra simplemente es una figura de Cristo como el todo para nosotros. Todo lo que Dios preparó para la humanidad está concentrado en la tierra. El hombre fue creado para vivir en la tierra y disfrutar todo lo que Dios ha provisto. Todo lo relacionado con el hombre está concentrado en la tierra, la cual es un tipo de Cristo. Todo lo que Dios preparó para nosotros está concentrado en Cristo. Amén. Dice abajo, después veremos, más adelante, cómo Dios introdujo a su pueblo en la tierra prometida y cómo su pueblo permaneció allí
y disfrutó de todas las riquezas de esa tierra. El resultado fue que la ciudad y el templo llegaron a existir. La ciudad y el templo son el producto del disfrute de la tierra. ¿Qué es la ciudad y qué es el templo? La ciudad es el centro de la autoridad de Dios, es decir, el reino de Dios. Y el templo es el centro de la casa de Dios, es decir, la morada de Dios, el reino de Dios y la casa de Dios. Son el producto del disfrute de la tierra. Amén. Cuando el pueblo de Dios disfruta de esta tierra, hasta cierto punto, algo llega a existir. La autoridad de Dios y la presencia de Dios. O, en otras palabras, el reino de Dios y la casa de Dios. Si poseemos a Cristo como la tierra y disfrutamos de todas sus riquezas, después de cierto periodo de tiempo, algo surgirá. La iglesia con el reino de Dios, es decir, el templo en la ciudad. Ahora, podemos aplicar todo esto a las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. En principio, todo lo escrito en el Antiguo Testamento es exactamente lo mismo que en el Nuevo. No hay diferencia. La intención de Dios, según se revela en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que Cristo debe ser la tierra para nosotros. Tenemos el derecho de disfrutar todas las riquezas de Cristo. Dios nos dio este derecho. Después de que hayamos disfrutado sus riquezas, hasta cierto punto, algo se producirá. El reino de Dios y la casa de Dios. Es decir, la iglesia con el reino de Dios. Este es el pensamiento central del plan eterno de Dios. Amén. Amén. Qué interesante esta lectura. Vamos a regresar. El centro del plan eterno de Dios. A ver si empezamos a comentar qué pudimos ver hasta el momento en esta lectura. Hermana Elena, ¿quisiera usted comenzar, por favor? Amén. Pues a mí me gusta mucho porque realmente, bueno, tantas veces hemos leído Génesis, pero realmente no nos damos cuenta de palabras tan pequeñas, ¿verdad? Y realmente esto es bien hermoso, ¿verdad? Porque realmente Dios creó la tierra y como estábamos viendo, va con un propósito. Y realmente esto Sí, es bien maravilloso, ¿verdad? Y que realmente vemos lo que Dios hizo, que separó, ¿verdad? Toda separó las aguas de las tinieblas, vemos, va como Dios, más me gusta, va cuando dice que esto habla, es como una sombra, ¿verdad? Que habla, que todo habla acerca de este Dios tan maravilloso, que es sí, la tierra, que es como, es el templo y la ciudad. Y esto es bien maravilloso, ¿verdad? Porque siempre dice que el Antiguo Testamento siempre se considera la tierra como el templo. Siempre se menciona algo relacionado con la tierra. Y como les decía, va, siempre nosotros, como decía aquí el hermano, va, que estamos familiarizados con este capítulo, pero siempre hay algo escondido, algo muy importante, decía el hermano, ¿verdad? Y veíamos que dice que esto es la tierra, pero la tierra es Cristo mismo. Cristo es esa tierra en la cual nosotros podemos disfrutarlo. Nosotros de veras debemos de considerar, como dice el hermano, ¿verdad? Que Cristo lo es todo y en todo para nosotros, y Él debe de ser de veras el primero en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque realmente este Cristo es bien maravilloso. Yo siempre les pongo el ejemplo de las flores. A mí me ujú, gustan mucho las flores, ¿verdad? Y las flores pues llevan su proceso, ¿verdad?
Y esto es lo que Cristo es para nosotros también, ¿verdad? Cristo es esa tierra en la cual hay que cultivarlo cada día, hay que regarlo, hay que ver que no tengan insectos o algo, ¿verdad? Y todo lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Hay que sacarlo, ¿verdad? Porque realmente necesitamos a este Cristo maravilloso cada día en nuestra vida, que Él lo sea todo realmente, que quite todo lo que nos estorba en nuestra vida, ¿verdad? Para que realmente Cristo crezca y que nosotros podamos andar cada día en Él. Amén. 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 Sí, Carolina. Me compartía con lo que dice la hermana Elena acerca de Génesis, que ya lo hemos leído varias veces, pero no había visto esto de que lo muestra aquí el hermano en este libro, porque el propósito de Dios era recobrar esta tierra, ¿verdad? Dice aquí algo que subrayé, dice, empezó a recobrar la tierra, dividió la luz de las tinieblas y separó las aguas que estaban sobre la expansión. Así que vemos aquí que la tierra es un tipo de Cristo. Y algo que me impresionaba mucho, que decía más adelante, era que todo lo que Dios preparó para la humanidad está concentrado en la tierra. Y esta es una sombra, como compartía también la hermana, de lo que Cristo es. Cristo hoy es esta tierra, ¿verdad? Y casi al final me gustó algo porque decía que tenemos el derecho de disfrutar de esta tierra y eso me gustó mucho. Quiere decir que es algo que por ser hijos de Él, o sea, nadie nos puede quitar este derecho, nadie puede quitarnos este disfrute, ¿verdad? De todo lo que el Señor es. Así que alabado sea el Señor porque tenemos esta tierra que el Señor está recobrando, tenemos este Cristo maravilloso. Amén. 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 Excelente. Gracias, hermanas, por compartir. Pues vamos a ir viendo sobre lo que leímos hace un momento y ver qué más encontramos acá. Muchas cosas maravillosas compartieron ustedes de lo que pudieron ver y está excelente, nos ayuda mucho. Vamos a ver entonces el primer párrafo. Voy a seleccionarlo acá en la pantalla. Ustedes pueden ver lo que vamos a hablar ahorita. Dice, el centro del Antiguo Testamento es el templo que está en la ciudad. Y esto está bajo el título de El centro del plan eterno de Dios. ¿Qué cosa es el centro? ¿Qué ocupa el centro de este maravilloso plan? Retomando la lectura, dice, este templo fue edificado en esa tierra. Y esa tierra donde se edificaron el templo y la ciudad es el propio centro de las escrituras del Antiguo Testamento. Y también es el mismo centro de la intención de Dios. En la mente de Dios está esa tierra con su templo y ciudad. Entonces, vamos a considerar. Miren, pues, aquí hay tres elementos que están en la mente de Dios. Hola, hermana Paula. Están tres elementos que están al final de este párrafo seleccionado, que son la tierra, el templo y la ciudad. Uno de los pensamientos centrales insistentes en esta lectura es que la tierra es un tipo de Cristo y que el disfrute de Cristo, es decir, de esta tierra, produce algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Entonces aquí en este parrafito primero, en este párrafo, estamos viendo estos tres asuntos. Otra vez, tomando la lectura, en el centro del Antiguo Testamento, el centro del Antiguo Testamento, es el templo que está en la ciudad. Estamos hablando del centro de la ciudad. ¿Cuál es el centro de la ciudad? El templo. Y luego empieza a irse hacia afuera. El templo fue edificado en esta tierra. Y en esta tierra donde se edificaron el templo y la ciudad, es el propio centro de las escrituras del Antiguo Testamento. Avancemos al siguiente párrafo que está aquí abajo. Dice, si conocemos las escrituras y tenemos la luz de Dios, nos daremos cuenta
que el centro del plan eterno de Dios, hablando simbólicamente, ¿qué es? La tierra con su templo y ciudad. No son tres cosas separadas, sino que el centro lo constituyen estos tres asuntos. El centro es la tierra con su templo y ciudad. Si lo decimos, pues un poquito más como en cierto orden lógico, solo para poder retenerlo, podríamos decir que sería la tierra con la ciudad y en el centro de la ciudad el templo. Pero solo es una mera manera de verlo. Entonces miremos en esta segunda parte de este párrafo, dice, desde el primer capítulo de Génesis, el Antiguo Testamento siempre considera la tierra como el centro. Siempre menciona algo relacionado con la tierra. Y pues qué bueno que recordamos que alguna vez tocamos el estudio de vida de Génesis, que es algo muy interesante y maravilloso, que pues aquí nos ayuda también a relacionar esto que estamos estudiando. Miren, pues dice, consideremos el primer capítulo de Génesis. Quizás usted esté familiarizado con este capítulo, que lo puede hasta recitar, pero es posible que una cosa se le haya escondido. Algo parece, posiblemente se nos pasó por alto. Hay algo muy importante escondido debajo de la superficie del primer capítulo de Génesis. ¿Qué es lo que probablemente se nos pasó por alto? La tierra. La tierra. Vamos a considerar lo que dice el hermano acá. Considérelo, por favor. Según el primer capítulo de Génesis, ¿cuál es el propósito y el objetivo de Dios al crear? Carolina hacía el comentario de esto hace ratitos. No es otra cosa que la recuperación de la tierra. Y esto es muy importante que lo retengamos. El propósito de Dios al crear o al hacer la obra de la restauración de la creación no era más que recobrar la tierra. Dice aquí, no es otra cosa que la recuperación de la tierra. Dios quería recobrar la tierra y hacer algo en ella. Y hace alusión al versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quisieran ustedes mencionar algo aquí hasta donde vamos? ¿Mm? Me tengo que conectar para oírlo. Bueno, sigamos entonces. Dice, ¿y qué de la tierra? ¿Qué había en la tierra en ese momento? Había caos. La tierra estaba devastada y vacía, y las aguas del abismo la cubrían. La tierra estaba sepultada bajo las aguas del abismo. Así que Dios vino a obrar. Empezó a recobrar la tierra. Seguimos recordando lo que hay en Génesis 1, que es la restauración de la creación. Miren qué está haciendo, pero lo que no debemos perder de vista en todo momento es que es la tierra. La tierra, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está haciendo Dios con esto de las aguas y qué pasó con todo esto? Que Dios tenía siempre en mente recobrar la tierra. En su mente, de su mente y de su corazón, no había desaparecido la tierra. ¿Qué hizo Dios? Volvemos a la lectura. Dividió la luz de las tinieblas y separó las aguas que estaban sobre la expansión. Muy importante. Primero separó la luz y las tinieblas. Luego separó también las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas que estaba debajo de la expansión. Había agua arriba y abajo, en lo que nosotros conocemos, o sea, hizo dos grupos de agua, y aquí en medio está lo que nosotros conocemos como cielo. Dice, luego, en el tercer día, dividió las aguas de la tierra, o separó las aguas de la tierra, y la tierra surgió entre las aguas. Esto fue el tercer día, cuando el Señor Jesucristo salió del abismo de la muerte. Es decir, conecta de alguna manera el tercer día de la creación, cuando hace la separación, o cuando hace surgir la tierra del agua, con el día en que el Señor Jesús resucitó. Es una comparación válida y es una comparación muy importante
que pues no debemos pasar por alto. De modo que se puede ver que esto es un tipo, o sea, un ejemplo. Cuando vemos nosotros la obra de la creación o de la restauración de la creación, vemos también cómo esto anuncia la resurrección de Cristo entre los muertos. En el tercer día Dios sacó la tierra de las aguas de la muerte. Con este tipo podemos entender lo que es la tierra. La tierra es un tipo de Cristo. Y les hago esta pregunta. ¿Pueden ver la relación a este punto en el asunto de la resurrección y el surgimiento de la tierra? ¿Cómo es que el surgir de la tierra representa a Cristo? Muy bien, sigamos. Entonces, es importante que veamos la relación que existen entre estas dos verdades o entre estos dos pensamientos o frases que están en la Biblia. Entonces, cuando vemos en el tercer día de la restauración de la creación cómo Dios hace surgir hace surgir la tierra de las aguas de la muerte, es como que viéramos a Jesús resucitando de la muerte. Entonces, tiene razón esta frase que dice acá, la tierra es un tipo de Cristo. Aleluya. Sigamos avanzando en esto que nos queda ya poco. Dice aquí el siguiente parrafito. Después de que la tierra salió de las aguas, ¿qué sucedió? Oh, toda clase de vida llegó a existir. La hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que da fruto según su género. Entonces miremos ahora. Creo que ahora usted puede ver el cuadro. Después de la resurrección, esto es, después de salir de la muerte, Cristo produjo vida en abundancia. Ahí nos detenemos nuevamente, porque establece otra comparación. Otra comparación. Estamos comparando el tercer día de la restauración de la creación, donde Dios hace surgir la tierra de las aguas de muerte, con la resurrección de Cristo, cuando Él salió resucitando de las aguas de la muerte también. ¿Qué fue lo que pasó con la tierra en el momento o después que surgió? La tierra produjo vida. Produjo hierba verde, hierba que da semillas, árbol de fruto que da fruto según su género. Y fue lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando resucitó. Cuando Cristo resucitó, produjo vida en abundancia. Recordemos algunos detalles interesantes de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, cuando Él resucitó, no lo hizo solo. Muchas personas también resucitaron con Él. Por otro lado, después de que el Señor resucitó y regresó ya resucitado, Él se sopló en sus discípulos. Y eso es parte de esta producción de vida en abundancia. Sigamos aquí en la lectura. Dice esta siguiente frase, sí, estaba lleno de vida productiva. Entonces, en esta tierra que estaba llena de vida, fue creado el hombre a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Y a este hombre le fue encomendada la autoridad de Dios. Después que el Señor salió de la muerte, se produjo una abundancia de vida. Y en medio de esta plenitud de vida fue creado el hombre, que era el representante de Dios, teniendo la imagen y semejanza y la autoridad de Dios. Todo esto aconteció, en Cristo como la tierra. Aquí hay muchos detalles que por esta vez simplemente vamos a leer. Quisiera avanzar porque hay una parte muy práctica aquí, hermana Elena y Linda que nos acompañan, es la parte práctica. Entonces, primero el hermano hasta aquí establece la relación que hay entre la tierra en el capítulo 1 de Génesis con Cristo, Cristo resucitando, Cristo resucitado. La tierra, después de surgir de las aguas del juicio y de la muerte, produce vida. El Señor Jesús, después de haber resucitado, no hizo más que producir vida y vida en abundancia. Ahora, dice esta parte que sigue aquí.
ahora ya conocen el significado de la tierra. La tierra representa a Cristo. La tierra simboliza o simplemente es una figura de Cristo como el todo para nosotros. Todo lo que Dios preparó para la humanidad está concentrado en la tierra. El hombre fue creado para vivir en la tierra. Y aquí empieza lo práctico. Y disfrutar todo lo que Dios ha provisto. Y aquí debemos poner mucha atención en esta palabra. Básicamente la palabra disfrutar. Y esto fue algo que uno de los hermanos que compartió este fin de semana mencionó como la parte práctica de cómo podemos acceder a toda esta revelación y a todas estas verdades que los hermanos compartieron este fin de semana. Y esto es a través de que disfrutemos al Señor constantemente. Amén. Entonces, sigamos. Todo lo relacionado con el hombre está concentrado en la tierra. Dicho de otra forma, todo lo que está relacionado con el hombre está concentrado en Cristo. Sigamos con la lectura, la cual es un tipo de Cristo. Todo lo que Dios preparó para nosotros está concentrado en Cristo, que acabamos de mencionar. Después, y esto es bien interesante porque aquí vamos a ir terminando, después veremos cómo Dios introdujo a su pueblo en la tierra prometida como su pueblo y permaneció allí, y lo que hizo fue que disfrutó de todas las riquezas de esta tierra. Ahora, hermanas, consideremos esto muy despacio, muy despacito. El resultado de que se hayan establecido en la tierra y que hayan disfrutado de todas estas riquezas es el siguiente. El resultado fue que la ciudad y el templo llegaron a existir. Esto es muy importante. No debemos perder esto de vista porque eso es el centro del plan de Dios. La tierra, la ciudad y el templo. Entonces, miremos lo que dice acá. La ciudad y el templo son el producto del disfrute de la tierra. Otra vez, la ciudad y el templo son producto del disfrute de la tierra. Amén. Miremos qué sigue esto acá. Dice, ¿qué es la ciudad? ¿Y qué es el templo? Miren qué es cada una de estas cosas. La ciudad es el centro de la autoridad de Dios. Y detengámonos acá. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que el centro de la autoridad de Dios, o sea, el reino de Dios, el gobierno de Dios, llegue a establecerse en nosotros? Esto es a través de disfrutar al Señor. Porque cuando el pueblo de Dios disfruta de las riquezas de Cristo, como en la tierra, surge la ciudad. De una manera orgánica, de una manera espontánea. De tanto disfrutar al Señor, su reino, su gobierno es establecido. Entonces, ¿qué es la ciudad? La ciudad es el centro de la autoridad de Dios, es decir, el reino de Dios. Cuando vemos el reino de Dios, podemos relacionarlo con el gobierno de Dios. Y hermanas, les digo algo, esto lo hemos estado escuchando mucho estos días. Sigamos. El templo de Dios, o el templo, perdón, es el centro de la casa de Dios, es decir, la morada de Dios. El reino de Dios y la casa de Dios son el producto del disfrute de la tierra, lo que hemos estado mencionando. Otra vez, el reino de Dios y la casa de Dios son el producto del disfrute de la tierra. Miremos cómo sigue el hermano compartiéndonos esto tan maravilloso. Cuando el pueblo de Dios disfruta de esta tierra, hasta cierto punto, algo llega a existir. ¿Qué es este algo que llega a existir? La autoridad de Dios y la presencia de Dios. O, en otras palabras, el reino de Dios y la casa de Dios. Luego dice, si poseemos a Cristo como la buena tierra y disfrutamos de todas sus riquezas, después de cierto periodo de tiempo, algo surgirá. ¿Qué algo? ¿Qué cosa va a surgir? La iglesia con el reino, es decir, el templo y la ciudad.
La ciudad es el gobierno de Dios, el reino de Dios. La iglesia es la casa, el templo, donde Dios mora, donde Él vive, donde Dios se expresa. El reino de Dios, el gobierno de Dios, está relacionado con nuestro vivir, que es un vivir elevado, donde Dios gobierna todo, donde obedecemos al Señor. Es una vida y un vivir en el Espíritu que viene por el disfrute de Cristo. Ahora, podemos aplicar todo esto a las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos. En principio, todo lo escrito en el Antiguo Testamento es exactamente lo mismo que en el Nuevo. No hay diferencia. Y esto termina de la siguiente manera. La intención de Dios, según se revela tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que Cristo debe llegar a ser la tierra para nosotros. Ahí me quisiera detener otra vez. Que Cristo llegue a ser la tierra para nosotros está relacionado con que Cristo sea todo lo que nosotros necesitemos, que Él sea nuestra comida, que Él sea nuestra casa, que Él sea nuestro todo. Porque en la tierra está todo lo que el hombre necesita. Todo lo que el ser humano necesita está en la tierra. Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Entonces, que Cristo llegue a ser nuestra tierra quiere decir que Cristo ha llegado a ser todo lo que necesitamos. Hoy día, en realidad, nosotros vivimos de una manera diferente. Nosotros creemos que necesitamos esto o lo otro, comodidades, esparcimiento, de repente lujos o yo no sé qué. Cualquier cosa que no es Cristo. Si vivimos de tal manera, todavía Cristo no ha llegado a ser la tierra para nosotros. Pero el ánimo es que Cristo llegue a ser la tierra para nosotros. Por eso dice aquí el hermano, Cristo debe llegar a ser la tierra para nosotros. Tenemos el derecho de disfrutar todas las riquezas de Cristo. Dios nos dio este derecho. Miren lo que va a pasar después. Después de que hayamos disfrutado sus riquezas, hasta cierto punto, algo se producirá. ¿Qué es este algo? El reino de Dios. El gobierno de Dios se va a establecer como producto del disfrute que tengamos de Cristo, que esto es tener o poseer a Cristo como nuestra tierra. Y luego la casa de Dios, es decir, la iglesia con el reino de Dios. Este es el pensamiento central del plan eterno de Dios. Amén. ¿Quisieras tú compartir algo? ¿No? Muy bien, entonces, ahí están, hermanas. Nos estuvieron un poquito fuera. Hermana Elena, ¿quisiera usted mencionar algo después de que lo que hemos comentado y leído? Ahorita vamos a ver que la hermana nos va a ayudar a repasar lo que vimos cuando estaban fuera ustedes. Hermana Elena, ¿quisiera comentarnos algo? Que sí, que de veras que es bien, me gusta, me gustó mucho, ¿verdad? Todas las explicaciones que dio usted, que realmente nosotros no, al menos a mí me cuesta ver, ¿va? Pero amén, porque el Señor nos da luz para poder entender, ¿va? Y me gustó mucho de esto de la tierra, ¿verdad? Y de las aguas, que cómo es que el Señor, todo como han dicho los hermanos, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿va? Lo que pasa que de veras nosotros no, ¿cómo le pudiera decir? No escudriñamos, no leemos, o se leemos solo por leer, ¿va? Y no nos damos cuenta realmente lo que hay en las escrituras. Y es algo bien rico, ¿verdad? Que nosotros podamos entender qué significado tiene lo que nos habla en Primera de Génesis, ¿verdad? Y me gustó mucho porque también va de lo que después de que Cristo salió, o sea, que resucitó, va, Él nos dio vida. Y eso es bien rico y de veras que es muy animante, de veras. Y me gustó mucho, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado vida en abundancia desde que Él resucitó, ¿verdad?
Y amén por esta buena tierra, porque realmente a través de que Cristo es la buena tierra, Él nos dio esta vida, ¿verdad? Y dice que no solo nos dio un poquito, sino que Él nos dio con abundancia esta vida, ¿va? Nos la dio en plenitud, ¿va? Y esto es algo maravilloso, que el Señor no creó al hombre solo por querer crearlo. Amén. Yo le saqué. Es algo maravilloso que Él fuera a esta tierra y que Él nos diera esta vida, y que no nos dio, como les decía, solo un poquito, sino que nos dio que realmente me ha gustado, y que si nosotros realmente vemos a este Cristo maravilloso y lo disfrutamos, esta es otra de las cosas, ¿verdad? Y que vemos que realmente a través de todo esto, el resultado, dice, de la ciudad y el templo, ¿verdad? Es algo muy maravilloso, porque esto es el disfrute de la buena tierra, ¿va? Y el producto de la buena tierra. Y esto de también me gustó lo del reino y lo de la casa, que es algo bien maravilloso también, ¿verdad? Bien animante, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir leyendo este libro tan maravilloso, que hay muchas cosas que aprender en él. Amén. Amén, hermana. Amén. A mí me gustó también es lo que estábamos leyendo, pero me estaba recordando de lo que se compartió este fin de semana, y me gustaba mucho de que todas las cosas en principio son sombra, bueno, las cosas positivas son principio de lo que Cristo es. Y aquí cuando habla de la tierra, la ciudad, el templo, pues son sombra de lo que lo que el Señor desea. Y realmente el Señor desea recobrar la tierra, y lo que leímos hace poco que decía que lo que el Señor, o sea, lo que Dios hizo al crear la tierra fue recuperar, o sea, al restaurar, hoy sí ya me ordené, cuando Dios restauró la creación, lo que Dios está haciendo era recuperando la tierra, y eso es para que Él pueda establecer su reino, su gobierno en la tierra. Entonces me gustaba mucho esta parte, porque lo que el Señor desea es recobrar su reino, de que Él sea cabeza sobre todas las cosas en nosotros. Y algo que el hermano ayer compartía era de qué manera Cristo llega a ser mi cabeza. O sea, yo no voy a dejar a Cristo ser mi cabeza diciéndole, bueno, Señor, sé mi cabeza, o Señor, gobierna, o Señor, sino que la manera en que el Señor gobierna en mí es a través del disfrute de Cristo. Entonces, a medida que tomo al Señor, que disfruto al Señor, que oro, que canto, que leo la Biblia, que invoco su nombre, que pastoreo a alguien o que comparto la palabra, que profetizo, el Señor llega a ser la cabeza. El Señor llega a ser la realidad de todas las cosas positivas que hay en el universo. Y eso yo lo disfrutaba mucho este fin de semana, y habla mucho de eso aquí. Pero el Señor, el centro de lo que el Señor desea, de lo que estamos leyendo hoy, es que el centro del plan eterno de Dios es que Él desea recobrar estas tres cosas, es la tierra, el templo y la ciudad. Así que el deseo del corazón de Dios se abre a nosotros a través de las sombras. Y es bien, bien importante que lo conozcamos, que nosotros profundicemos en esto, porque como hoy decían los hermanos también el fin de semana,
tenemos mucha teoría, tenemos mucho que hemos aprendido y eso se valora y es parte de lo que tenemos en nuestro interior, del depósito que hay en nuestro espíritu. Pero es tiempo de llevar todo esto a la práctica, a tener experiencias con toda esta palabra maravillosa. Entonces, eso es lo que me gustó de esta parte de aquí, de que el Señor desea recobrar estas tres cosas porque son vitales en su plan. Es vital para Él la tierra, es vital que recobremos el disfrute de Cristo, que absorbamos al Señor, es vital para el Señor edificar la iglesia y es vital para el Señor que su reino se establezca en la tierra, que el Señor pueda hacer estas tres cosas en nosotros. Amén. 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 Pues qué maravilloso es todo esto que el Señor nos está hablando por medio de tantas conferencias, tantos asuntos, tantos libros que a pesar de que pareciera que pues de una manera casual los escogemos, pero definitivamente el Señor está siendo soberano en cada una de las cosas que nos alienta a entrar. Entonces, quisiera mencionar nada más esto con relación a lo que leímos hoy. El tema de hoy es el centro del plan de Dios. Eso fue el título que leímos al principio en este libro del Cristo Todo Inclusivo. Y lo que vimos, el centro del plan eterno de Dios. Amén. Entonces, lo que vimos es que el centro del plan eterno de Dios son tres cosas. ¿Ah? Es la tierra, es la ciudad y el templo. El hermano nos dice ahí que más adelante vamos a ver cómo entran en la tierra, cómo se establece la ciudad, cómo se construye o se edifica el templo. Pero estas tres cosas son las que son el centro del plan eterno de Dios. Pero el hermano se centró específicamente en la tierra y lo relacionó mucho con el estudio de vida de Génesis. Entonces, lo que quisiera mencionar de esto también es que también el hermano nos habló la manera en que la ciudad llega a existir y el templo llega a existir. Dice que la ciudad es el gobierno de Dios, el lugar donde Dios expresa su autoridad. Esto es muy importante que lo grabemos, porque esto es lo que, digamos, el crecimiento normal o natural o lógico que tienen los creyentes en su viaje. Salimos de Egipto, cruzamos el mar, cruzamos el río, se entra en la tierra y lo primero que se hace con la tierra es que se disfruta de ella, porque la tierra nos da todo lo que necesitamos. Esa es la primera estación que debemos llegar a tener como experiencia, poseer la tierra. Cuando Cristo es todo para nosotros, cuando Cristo lo es todo y lo llena en todo, quiere decir que estamos poseyendo la tierra. Esto viene por disfrutar de lo que hay en la tierra. Cristo es muy rico y maravilloso. Cuando lo disfrutamos, empezamos a solamente depender de Él. Pero mientras dependamos del dinero, mientras dependamos del gobierno, mientras dependamos de cualquier otra cosa, no estamos poseyendo la tierra. Para poseer la tierra no hay más que disfrutar al Señor. Amén. No es una cuestión de decirle, Señor, quiero poseerla. Señor, que te posea. No, disfrute el Señor. Así que, hermanas, disfrutemos al Señor para estar en esta primera estación. Luego el hermano nos explicó de que después de que el pueblo empezó a disfrutar de todas las riquezas y de todas las cosas que hay en la tierra, surge la ciudad. ¿Qué es lo que hablamos? Cuando disfrutamos del Señor, el gobierno de Dios se establece en nosotros. Entonces, Él manda, Él dirige. Pero a veces en nuestra realidad, yo mando, yo dirijo. ¿Qué me falta ahí? Disfrutar al Señor. Porque el disfrute del Señor trae el gobierno de Dios. Y eventualmente se establece o se edifica el templo, que es un lugar donde Dios vive. Entonces, cuando el gobierno de Dios desciende, cuando Él manda todas las cosas en nuestra vida, Él se queda a vivir. Él mora. Entonces, cuando usted llega a vivir a un lugar,
Si puede, pinta las paredes, cambia de lugar las cosas, lo ordena todo. Entonces, ahí está viviendo el Señor. Ahí está ese templo. Pero todo se centra en que Cristo sea disfrutado. Entonces, al final, en esta lectura, perdón que tome estos minutos adicionales, ya me pasé unos 4 minutos, pero sí vale la pena mencionar. Todo esto que decía ahorita está en el último párrafo. Dice, la intención de Dios, según se revela, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que Cristo debe llegar a ser la tierra para nosotros. Tenemos el derecho de disfrutar todas las riquezas de Cristo. Y eso es maravilloso, pero tenemos, o Cristo debe ser la tierra para mí, para cada una de ustedes. Dice, después de que hayamos disfrutado sus riquezas, hasta cierto punto algo se va a producir. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Tanto disfrutar a Dios que produce su reino. Y después de que el reino de Dios se produzca, produce la iglesia. Este es el pensamiento central y eterno de Dios. Carolina y hermana Pablo, no sé si quisieran compartir algo con nosotros. Sí, amén, amén, hermanos. La realidad es que yo he estado disfrutando mucho de las conferencias de los hermanos, ¿verdad? Y no solo de disfrutarnos, sino también de los bosquejos que tenemos para cada semana, ¿verdad? Que el Señor es nuestro disfrute y como dice usted, ¿verdad? El Señor quiere, ¿verdad? Una casa donde habitar, ¿verdad? Y no creo que somos nosotros los que necesitamos esa casa donde habitar, ¿verdad? Que es el Señor. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor, a través de tantas cosas que vemos, ¿verdad? Hemos aprendido a disfrutar al Señor plenamente, ¿verdad? Y yo, la verdad que yo me he gozado a través de todo esto, como dicen los hermanos, usted encierro, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando uno lee, cuando uno comparte, cuando uno escucha, está viviendo la presencia del Señor, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Que nos llena de gozo a pesar de la situación que está pasando, pues hay paz. Esa es otra cosa también, ¿verdad? Que cuando dice que cuando uno disfruta del Señor hay paz en nuestro interior, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el Señor está viviendo dentro de nosotros y Él es el que deja la paz en nuestra vida, ¿verdad? Y qué bueno porque nosotros estamos disfrutando esa buena tierra, ese Cristo todo inclusivo, ¿verdad? Ese Cristo extenso, decía el hermano, ¿verdad? Y qué cuán extenso es el Señor para con nosotros, ¿verdad? De veras que nosotros hemos aprendido tanto que debíamos estar vastos, ¿verdad? Llenos de Él. Y así es, ¿verdad? Aunque vengan a veces pruebas, luchas, y con todo eso que está ocurriendo, pues decirle, Señor, gracias, Señor, porque tú eres vasto con nosotros. Tú eres nuestra buena tierra, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que tener temor, sino que estar confiando en Él, ¿verdad? Yo acabo terminé de hablar con Mario y siempre leemos su libro que tiene el Cómo Vencer, ¿verdad? Y yo me alegro de verlo a él, ¿verdad? Cómo él ahora invoca al Señor, como ahora antes de que leamos su libro, oramos juntos. Y hermanos, eso es algo maravilloso, algo que estoy experimentando en mi vida, ¿verdad? Yo nunca experimenté un hogar así, que los dos pues comieran del Señor y que los dos disfrutaran del Señor. Para mí ha sido algo bien rico, ¿verdad? Y maravilloso, ¿verdad? Porque la realidad es que nunca había aprendido tanto disfrutar como el día de hoy al Señor, ¿verdad? Y compartirlo, ¿verdad? Amén. Por todo lo que escuchamos, leemos, ¿verdad? Y pues mis hermanas, ¿verdad? Que estamos comiendo lo mismo, este manjar maravilloso. Amén. 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 Y todo ese disfrute con el hermano Mario, por ejemplo, va a traer el gobierno de Dios, que es la ciudad. Y eventualmente va a traer el templo de Dios, que es la morada de Dios, a cada uno de los hogares. Así que, ¿quiere usted llegar a tener ese gobierno de Dios? Hay que disfrutar al Señor. ¿Quiere usted llegar a que Dios muera en su casa? Disfrutemos al Señor. Así que tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Mis santas queridas, pues vamos a ir terminando. Solo les cuento que ahorita en 6 minutos empieza una plática. Otra vez los hermanos de Rema van a estar de hoy, lunes hasta el jueves, teniendo estas pláticas por internet otra vez con nosotros. Si tienen la oportunidad,
pues por lo menos coloquen sus dispositivos ahí y escuchen lo que puedan, captemos lo que podamos y aprovechemos. Sigamos disfrutando al Señor, que Él quiere establecer su reino acá. Amén. Quiere establecer su reino en nuestras casas, en nuestros corazones, establecer su gobierno, vivir su vida en nosotros y edificar ese templo, morar en la tierra nuevamente. Aleluya. Gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por esta maravillosa comunión de tu Santo Espíritu entre cada una de nosotras. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Si alguien siente y quiere orar, puede hacerlo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este disfrute maravilloso. Señor, que esta semana nosotros disfrutemos de la abundancia que hay en la tierra. Señor Jesús, gracias porque tu deseo, Señor, lo has revelado a nosotros. Señor, recobra nuestro disfrute de ti como la buena tierra. Señor, recobra el templo y la ciudad también. Oh, Señor Jesús, te amamos. Señor, te amamos. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que cada día nosotros te podamos disfrutar y tomarte como nuestra buena tierra, Señor. Que nosotros cada día podamos experimentarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Amén. Sí, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Señor, gracias por lo que estás logrando en cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, queremos esta semana tomarte como esta buena tierra. Amén. Señor, disfrutar de todas tus riquezas, de todo lo que tú eres, Señor, de lo abundante, Señor, que tú eres. Amén. 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 Nos vemos, hermanas. Entonces, Amén. ¿Dónde estás? mañana a las 6 de la tarde vamos a orar. Amén. 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 Mi hermana Hermana Paula, adiós, hermana Elena. Hermana Helen. ¿Cómo la extraño, hermana Helen? Ay, yo igual. Igual a la hermana Paula. Y eso sube a conocer. Amén. Ahí está Judith. ¡Ay, amiga! Hola, Judy. Adiós, dice. Bendiciones, mis hijas. Adiós. ¡Uy, qué lindo! Decía adiós, dice. Dios decía. El gordo. Yo sé. Adiós, gordo. Se fue. Amén.